Hola a todos. Mi nombre es Francisco. Tengo 74 años. Y les voy a contar algo que nunca le he contado a nadie. No porque me dé vergüenza, sino porque durante mucho tiempo creí que si lo decía en voz alta, iba a tener que aceptar que fui un tonto. Y a mi edad, uno ya no tiene tiempo para cargar con esa clase de orgullo. Empecé desde cero. Y cuando digo desde cero, no lo digo como figura retórica. Lo digo porque a los 16 años dormía en el cuarto trasero de una ferretería a cambio de barrer y acomodar mercancía. Lo digo porque hubo noches en que mi cena fue un vaso de agua con sal porque no había más. Lo digo porque conozco el olor del hambre de verdad, ese que no se te va aunque comas después, ese que se te queda pegado en algún lugar de la memoria y que ya nunca del todo desaparece. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Un infarto fulminante, sin aviso, sin despedida. Un día estaba y al siguiente no. Mi madre quedó sola con 4 hijos, sin dinero, sin propiedades, sin nadie que la ayudara de verdad. Los parientes aparecieron al velorio y desaparecieron después. Así son las cosas. Yo era el mayor, y desde ese día entendí que si no me movía yo, no se movía nadie. A los 16 me fui a la ciudad, no porque quisiera, sino porque era la única forma de mandar dinero a casa. Mi madre lloró cuando me fui. Yo también, pero esperé a doblar la esquina para que no me viera. Los primeros años fueron duros de una manera que es difícil explicar si no se han vivido. No es solo el cansancio del trabajo, es la soledad. Es estar en una ciudad enorme y no conocer a nadie. Es equivocarse y no tener a quién preguntarle. Es ver cómo otros avanzan y sentir que tú te quedas parado aunque estés corriendo. Pero seguí, siempre seguí. A los 23 años, ya no barría ferreterías. Tenía mi propio pequeño negocio de distribución de materiales de construcción. Nada grande. Una camioneta vieja, un bodeguín rentado, y yo cargando y entregando solo. Pero era mío. Cada tornillo, cada bulto de cemento, cada factura era mía. Y eso valía más que cualquier sueldo que me pudieran ofrecer. Fue en esa época cuando conocí a Graciela. Era la hija de uno de mis clientes. Un señor que tenía una constructora mediana y que me compraba material seguido. Un día fui a entregar un pedido y ella estaba en la oficina ayudando a su padre con unos papeles. Me miró de reojo cuando entré. Yo fingí que no me había dado cuenta, pero me di cuenta perfectamente. Graciela era guapa de esa manera que no te golpea de inmediato, sino que va llegando poco a poco. No era llamativa, era fina. Tenía una forma de moverse, de hablar, de acomodar las cosas sobre el escritorio que a mí me parecía la cosa más elegante del mundo. Y era inteligente. Eso lo noté desde la primera vez que hablamos, porque cuando le expliqué algo sobre un pedido que su padre había hecho mal, ella lo entendió antes de que yo terminara la oración. Empezamos a vernos, primero con pretextos del negocio, luego sin pretextos. A los 8 meses le pedí que fuera mi novia. A los 2 años nos casamos. Su padre no estaba muy convencido de mí al principio. Yo era un muchacho sin apellido, sin estudios universitarios, sin familia conocida. Pero le demostré con hechos. Siempre preferí demostrar con hechos. Los primeros años del matrimonio fueron buenos. Éramos jóvenes, teníamos energía, teníamos hambre de construir algo. Graciela me ayudaba en el negocio, llevaba la contabilidad, organizaba los pedidos. Era buena para los números, mucho mejor que yo. Yo era bueno para vender, para conseguir clientes, para ver oportunidades donde otros veían problemas. Y las oportunidades llegaron. A los 30 años, conseguí mi primer contrato grande con una empresa del gobierno. Fue un proyecto de construcción de vivienda en las afueras de la ciudad. Grande para mí en ese momento, aunque en comparación con lo que vino después era pequeño. Pero ese contrato me abrió puertas. Y yo entré por todas. Para cuando cumplí 40 años, tenía 3 empresas. Una de distribución de materiales que ya no manejaba yo directamente sino un gerente contratado. Una constructora mediana con proyectos en 2 estados. Y una empresa de bienes raíces que compraba, desarrollaba y vendía propiedades. Tenía 40 empleados. Tenía oficinas. Tenía contratos firmados por varios años. Tenía, sobre todo, una convicción enorme de que lo peor ya había pasado. De que lo que había construido era sólido, que nada me lo podía quitar. Eso fue lo primero que la vida me cobró, la soberbia de creer que lo que uno construye con sus manos es para siempre.
Graciela y yo tuvimos 2 hijos, Rodrigo, el mayor, y Camila. Los 2 crecieron bien, en una casa grande, con escuelas buenas, con todo lo que yo no tuve, y yo me decía que eso era el éxito, que darles lo que a mí me faltó era la prueba de que había llegado a donde quería llegar. Pero en algún lugar del camino, sin que me diera cuenta exactamente cuándo, Graciela y yo nos fuimos convirtiendo en socios más que en esposos. No hubo una pelea que lo marcara. No hubo un momento donde uno de los 2 dijera algo irreparable. Fue algo más lento, más silencioso. Fue que el trabajo se fue comiendo el tiempo, y el tiempo se fue comiendo la cercanía, y la cercanía se fue convirtiendo en protocolo. Buenos días. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y a ti? Bien. Buenas noches. Yo lo noté, claro que lo noté, pero me dije que era la etapa del crecimiento, que cuando las cosas se estabilizaran, íbamos a tener más tiempo. Siempre hay algo que uno se dice para no ver lo que ya está pasando. Lo que no noté fue lo otro. Lo que no noté fue que Graciela, durante todos esos años en que yo estaba en reuniones, en viajes, en obras, en negociaciones, había estado haciendo algo que yo no sabía, algo que descubrí demasiado tarde, cuando ya no había manera de deshacer nada. Me enteré por accidente, como casi siempre se enteran las cosas importantes. Fue un jueves por la tarde. Yo había regresado antes de lo esperado de un viaje de negocios porque una reunión se canceló. Llegué a la oficina principal, la que estaba en nuestra casa, porque siempre tuvimos una oficina en casa para el manejo de las propiedades. Quería revisar unos documentos antes de la junta del día siguiente. La secretaria no estaba. Graciela tampoco. Entré al despacho, abrí la carpeta que buscaba, y ahí, entre unos papeles que no eran los que yo buscaba, encontré algo que no debería haber visto. Era un estado de cuenta, no de las empresas. Era una cuenta personal, a nombre de Graciela únicamente, con un saldo que me dejó sin aire. No era poco dinero, era mucho, era demasiado para ser ahorros normales. Era el tipo de saldo que se construye durante años, con depósitos constantes, metódicos, invisibles si no los buscas. Me quedé sentado en esa silla un tiempo que no supe calcular, con el papel en la mano, con el cerebro tratando de armar algo que no quería terminar de armar. Cuando Graciela llegó esa noche, no le dije nada de inmediato. Algo en mí necesitaba entender mejor antes de hablar. Así soy yo. Siempre fui de los que necesitan entender antes de reaccionar. Contraté a un contador de confianza, alguien externo que no tuviera nada que ver con nuestras empresas. Le pedí que revisara todo. Todo. Cada cuenta, cada movimiento, cada transferencia de los últimos 10 años. El informe tardó 3 semanas. Y cuando llegó, tuve que leerlo 2 veces porque no podía creer lo que decía. Durante más de una década, Graciela había estado transfiriendo dinero de las empresas a cuentas personales. No de golpe, nunca de golpe, porque eso se nota. Lo hacía despacio, con inteligencia, con la paciencia de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo y que tiene tiempo. Gastos que no existían. Proveedores que eran empresas fantasma que ella misma había constituido. Comisiones infladas. Pagos dobles a cuentas que ella controlaba. Todo perfectamente documentado para quien lo hacía. Perfectamente invisible para quien no lo buscaba. Y yo no lo había buscado. Porque era mi esposa. Porque confiaba en ella ciegamente. Porque me había dicho a mí mismo durante 20 años que nuestra sociedad era lo más sólido que teníamos. La cantidad que había sacado en todos esos años era suficiente para comprar varias propiedades. Y eso fue exactamente lo que había hecho. Propiedades a su nombre. Inversiones a su nombre. Cuentas en el extranjero a su nombre. Cuando la confronté, no negó nada. Eso fue lo que más me dolió. No que lo hubiera hecho, sino la calma con que me lo confirmó. Se sentó frente a mí, me miró a los ojos y me dijo que había sido su manera de asegurarse un futuro, que yo siempre había tomado todas las decisiones solo, que nunca la había hecho sentir que lo que era nuestro era realmente de los dos, que simplemente había tomado lo que consideraba que le correspondía. Le pregunté por qué no me lo había dicho, por qué no había hablado conmigo si sentía eso. Me dijo que yo nunca escuchaba. Me quedé en silencio un momento muy largo, y luego le dije que tenía razón en una cosa, que yo no había sido el esposo más presente,
que el trabajo me había consumido, que había errores de mi parte que yo reconocía, pero que eso no justificaba lo que ella había hecho, que el robo no se convierte en justicia solo porque uno se sienta con derecho. Ella no respondió. Esa noche dormí en el cuarto de visitas, y en algún momento de esa madrugada, solo, mirando el techo, me di cuenta de que lo que más me dolía no era el dinero. Era que durante todos esos años en que yo creía que estábamos construyendo algo juntos, ella había estado construyendo una salida. Había vivido en nuestra casa, había dormido a mi lado, había comido en mi mesa, y todo ese tiempo había tenido un plan paralelo, un plan que no me incluía. El divorcio fue largo y fue feo. Graciela tenía buenos abogados, mejores que los míos, descubrí después, y tenía algo más importante, años de preparación. Ella sabía que ese día iba a llegar. Yo no. Había estructurado todo de tal manera que gran parte de los activos que ella controlaba eran difíciles de reclamar legalmente. Algunas de las transferencias estaban prescritas. Algunas de las empresas fantasma habían sido liquidadas limpiamente. Algunos de los bienes que compró estaban en nombres de terceros que ella controlaba. No lo perdí todo. Eso hay que decirlo con honestidad. Pero perdí mucho más de la mitad de lo que había construido. Empresas que tuve que vender para pagar deudas que salieron a la luz durante el proceso. Propiedades que fueron parte del acuerdo. Liquidaciones de empleados cuando algunas operaciones tuvieron que cerrarse. A los 62 años, me encontré con una fracción de lo que había tenido. Con 2 empresas en lugar de 3. Con una casa más pequeña. Con una cuenta bancaria que ya no tenía los ceros que tenía antes. Y con algo más. Con la pregunta que no me dejaba dormir. ¿En qué momento me había equivocado? ¿Cuándo había empezado todo esto? ¿Había señales que yo no quise ver? La respuesta a esa última pregunta era sí. Había señales. Las había habido durante años. Momentos en que algo no cuadraba en los estados financieros y yo lo dejaba pasar porque confiaba en Graciela. Momentos en que ella desviaba la conversación cuando yo preguntaba por algún movimiento específico. Momentos en que llegaba tarde sin explicación clara y yo no preguntaba porque estaba demasiado ocupado con mis propias cosas. No quise ver porque ver me hubiera obligado a actuar, y actuar me hubiera costado algo que en ese momento no estaba dispuesto a pagar. A veces la ceguera es inconsciente, y a veces es una decisión. Mis hijos tomaron partidos diferentes durante el divorcio. Rodrigo, el mayor, se puso del lado de su madre. No completamente, pero sí lo suficiente para que las cenas de Navidad dejaran de ser lo que habían sido. Camila intentó mantenerse al margen, que es también una forma de tomar partido, aunque ella no lo vea así. Me quedé solo, y eso fue lo más difícil de procesar. No la pérdida del dinero, que dolió, claro que dolió, sino la soledad que llegó después. La casa vacía, los teléfonos que suenan menos, la comprensión lenta y brutal de que una parte importante de las relaciones que yo creía tener estaban construidas alrededor del éxito, y cuando el éxito se redujo, esas relaciones se redujeron también. Dicen que en los momentos difíciles uno descubre quiénes son sus amigos de verdad. Es cierto. Y también es cierto que a veces descubre que hay menos de los que creía. Pero la vida, que es caprichosa y que nunca termina de sorprenderte, me tenía guardada una cosa más. 3 años después del divorcio, cuando yo ya estaba reconstruyendo despacio, ya sin la urgencia de antes, sino con la calma que da la edad y el haber perdido el miedo porque ya perdiste lo que más temías perder, recibí una llamada de Rodrigo. Me pidió que nos viéramos. Nos encontramos en un café, los dos solos, y me di cuenta desde que lo vi entrar que algo en él había cambiado. Tenía esa expresión que yo reconocía porque era la misma que ponía de niño cuando había hecho algo malo y necesitaba decírmelo. Se sentó, pidió un café, y sin rodeos, me dijo que había descubierto algo sobre su madre. Graciela había vuelto a hacer lo mismo. Con el dinero que había sacado de nuestras empresas, había construido un nuevo negocio, y en ese nuevo negocio había un socio. Un hombre que llevaba años siendo su pareja en secreto, antes incluso del divorcio, y que ahora también estaba siendo víctima del mismo patrón. Rodrigo lo había descubierto porque el hombre, desesperado, lo había contactado buscando a alguien que lo ayudara a entender qué estaba pasando con las cuentas. Me quedé escuchando a mi hijo sin interrumpirlo, y cuando terminó,
Le hice una sola pregunta. ¿Y tú qué quieres hacer con eso? Me miró un momento. No sé. Por eso te llamé. Le dije que lo pensara bien, que lo que hiciera o dejara de hacer con esa información era su decisión, no la mía, que yo ya había pagado mi parte de esa historia y que no me correspondía escribir el siguiente capítulo. Luego le dije algo que llevaba tiempo queriendo decirle. Rodrigo, yo cometí errores graves como esposo y como padre. Estuve ausente cuando no debía estarlo. Puse el trabajo por encima de todo y todos. Eso es mío y lo cargo. Pero también es verdad que lo que tu madre hizo no tiene justificación. Y tú puedes quererla y entenderla, y aún así saber que lo que hizo estuvo mal. Las dos cosas caben al mismo tiempo. Me miró fijo. Y por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos algo que no había visto durante los años del divorcio. Vi que me estaba escuchando de verdad. No nos abrazamos ese día. No fuimos de eso tampoco ninguno de los dos. Pero nos quedamos 2 horas más en ese café hablando de cosas que no habíamos hablado en años. De él, de mí, de cómo habíamos vivido esa época cada uno, de lo que habíamos perdido y de lo que todavía quedaba. Cuando salimos a la calle y nos despedimos, me dio la mano. Yo la tomé. Y en ese apretón de manos, había más de lo que cualquiera de los dos hubiera podido poner en palabras. Hoy tengo 74 años. Las 2 empresas que me quedaron funcionan bien. No con el tamaño de antes, pero bien. Tengo un departamento ordenado. Mis plantas, mis libros, mis rutinas. Tengo a Camila que me llama los domingos. Tengo a Rodrigo que viene a comer cada 2 o 3 semanas y que todavía no habla mucho, pero que ya está hablando. Y tengo algo que no tenía cuando era rico y exitoso, y estaba seguro de que lo que había construido era para siempre. Tengo claridad. Claridad sobre lo que importa y lo que no. Sobre lo que se puede perder y seguir siendo uno. Sobre la diferencia entre construir un negocio y construir una vida. Construí un imperio con estas manos. Y lo perdí. Y sobreviví. Y eso me enseñó algo que ningún éxito me hubiera enseñado jamás. Que uno no es lo que tiene. Uno es lo que hace cuando se queda sin ello. Si pudiera volver atrás y decirle algo al hombre de 40 años que creía tenerlo todo, le diría esto. Pon el teléfono. Cierra las carpetas. Mira a las personas que tienes enfrente. No porque el trabajo no importe, sino porque el día que el trabajo se vaya, que a veces se va, lo único que queda son esas personas. Y vale la pena cuidarlas antes de necesitarlas. Eso es todo lo que tengo para contarles. Adiós.